La diferencia entre memorizar datos y salvar vidas está en cómo transformas la información en verdadero aprendizaje. ¿Cuántos estudiantes de medicina se enfrentan cada día a montañas de libros, apuntes y artículos, sintiendo que el tiempo no alcanza y que lo aprendido se diluye? La medicina exige procesar una avalancha de información, y aquí olvidar no es una opción. Cada concepto puede significar la vida de un paciente en el futuro. Entonces surge la gran pregunta: ¿cómo transformar tanto dato en conocimiento útil y duradero? La respuesta está en el arte de hacer resúmenes efectivos. En este video, titulado «Cómo hacer resúmenes efectivos en medicina paso a paso», vas a descubrir un método claro y práctico que no solo te ayudará a resumir, sino también a comprender, retener y aplicar lo que estudias. Estudiar medicina dejará de sentirse como beber agua de una cascada, porque aprenderás a canalizar ese torrente de información en un flujo que llegue directo a tu memoria. Y antes de comenzar, quiero invitarte a unirte a esta comunidad. Suscribirte al canal no es solo un clic, es decidir que quieres aprender mejor, ahorrar tiempo y potenciar tu futuro como profesional de la salud. Empecemos. El reto de la medicina. Información infinita. Tiempo limitado. Uno de los grandes dilemas en la vida de un estudiante de medicina es el contraste entre la cantidad de información y el tiempo disponible para procesarla. No se trata solo de leer, se trata de integrar. La carrera está llena de asignaturas que van desde lo básico, como anatomía o fisiología, hasta lo clínico, como medicina interna o cirugía. Y en cada una de ellas los profesores esperan que domines no solo definiciones, sino procesos, mecanismos y relaciones entre temas. El error más frecuente es creer que estudiar más horas equivale a aprender más. Muchos estudiantes llenan libretas de apuntes interminables, pero cuando llega el momento del examen o la práctica clínica, se sienten perdidos. ¿Por qué? Porque no es la cantidad de páginas lo que importa, sino la calidad de la síntesis. Aquí es donde entra en juego el resumen, una herramienta que no se limita a recortar información, sino a transformarla en conocimiento accesible y funcional. Cuando entiendes esto, dejas de ver el resumen como un trabajo pesado y comienzas a verlo como tu mapa de navegación. Y quiero que pienses en lo siguiente. Un buen mapa no tiene todos los detalles de cada piedra del camino, sino las referencias clave que te permiten llegar al destino sin perderte. Así deben ser tus resúmenes. Y si lo que te estoy diciendo ya resuena contigo, no esperes más para suscribirte al canal, porque cada semana compartimos estrategias prácticas como esta que pueden marcar la diferencia entre sentirte abrumado y sentirte preparado. Primer paso: definir el objetivo del resumen. Antes de poner un solo trazo en el papel o en la pantalla, lo primero que debes preguntarte es: ¿para qué estoy haciendo este resumen? Puede sonar obvio, pero la intención define la forma. No es lo mismo un resumen para repasar antes de un examen de opción múltiple que un resumen para preparar una exposición clínica o para explicar un tema a un compañero. Por ejemplo, si el objetivo es memorizar rutas metabólicas, tu resumen debe enfocarse en diagramas y esquemas visuales. Pero si tu meta es comprender la fisiopatología de una enfermedad, probablemente necesites una estructura narrativa clara que explique causas, mecanismos y consecuencias. Muchos estudiantes cometen el error de copiar sin cuestionar. Se sientan frente al libro, escriben párrafos enteros y creen que eso es resumir. Pero lo único que hacen es duplicar información, no procesarla. Y allí está la clave. Resumir no es copiar, es seleccionar, organizar y reinterpretar con tus propias palabras. Imagina que tienes frente a ti el tema de diabetes mellitus. Si tu objetivo es aprobar un examen práctico, tal vez te interese centrarte en la clínica, los criterios diagnósticos de la ADA y las líneas generales del tratamiento. Pero si tu meta es preparar un caso clínico, entonces lo relevante es profundizar en la fisiopatología, los factores de riesgo y las complicaciones crónicas. Un mismo tema, pero dos objetivos diferentes, que requieren resúmenes distintos. Definir el objetivo también evita la frustración. ¿Por qué muchos sienten que hacer resúmenes les quita tiempo? Porque intentan hacer un resumen universal, válido para todo, y terminan con documentos eternos que no sirven ni para memorizar ni para explicar. Un resumen efectivo, en cambio, es como un bisturí. Se adapta a la cirugía que vas a realizar. Así que cada vez que inicies un resumen, formula tu objetivo. Pregúntate: ¿quiero entender? ¿Quiero memorizar? ¿Quiero explicar? ¿Quiero aplicar?
Esa respuesta te dirá qué estructura elegir y qué elementos priorizar. Segundo paso. Seleccionar fuentes de calidad. En medicina la información abunda. Libros de texto, artículos científicos, guías clínicas, diapositivas de clase, apuntes de compañeros, foros en línea, pero no todo tiene el mismo nivel de confiabilidad. Y aquí viene un principio fundamental. La calidad del resumen depende de la calidad de la fuente. Usar apuntes desordenados o presentaciones mal estructuradas puede arrastrarte al error. En cambio, si eliges fuentes oficiales como Robbins para patología, Guyton para fisiología o Harrison para clínica, tu resumen tendrá una base sólida. Y si además complementas con guías internacionales como la de la Organización Mundial de la Salud o de sociedades médicas reconocidas, tendrás no solo información correcta, sino también actualizada. Un buen resumen no debe construirse sobre arena movediza. Debe apoyarse en cimientos firmes. Y aquí va un consejo. No intentes resumirlo todo. Elige una fuente principal como referencia. Y solo usa complementos cuando necesites ampliar o aclarar un punto. Esto evita que tu resumen se convierta en una enciclopedia sin rumbo. Por ejemplo, si estás estudiando insuficiencia renal, puedes tomar como base Robbins para entender la fisiopatología, pero usar KDIGO para actualizar criterios diagnósticos y guías de tratamiento. El resultado será un resumen compacto pero clínicamente útil. Además, aprender a filtrar fuentes es un hábito profesional. Como médico siempre estarás expuesto a estudios nuevos, pero no todos tienen el mismo peso. Saber distinguir qué vale la pena incluir y qué no es una habilidad que se entrena desde el pregrado con algo tan sencillo como elegir las fuentes de tus resúmenes. Si hasta aquí ya estás entendiendo el valor de seleccionar bien lo que lees, recuerda que este canal está pensado para ayudarte a ahorrar tiempo y esfuerzo con estrategias prácticas. Así que si todavía no te has suscrito, este es un gran momento para hacerlo. Tercer paso. El arte de subrayar y destacar lo relevante. Subrayar parece sencillo, casi automático, pero en realidad es una técnica que puede llevarte directo al éxito o al fracaso. Muchos estudiantes caen en el error clásico. Convierten el libro en un arco iris, pintando cada línea como si el objetivo fuera hacer arte abstracto. El problema llega después, cuando intentan repasar y se encuentran con páginas que parecen mapas sin brújula. Tanto color termina siendo ruido visual, y lo esencial se pierde en medio de lo accesorio. El verdadero objetivo del subrayado no es embellecer el texto, sino preparar el terreno para el resumen. El subrayado es un filtro. Separa lo fundamental de lo secundario, lo que debe estar sí o sí en tu memoria de lo que puedes revisar solo si lo necesitas. Por eso, la clave está en aplicar criterios claros. Debes destacar conceptos clave, definiciones fundamentales, relaciones de causa-efecto y datos que sean realmente indispensables para comprender el tema. Todo lo demás puede quedarse en el texto original, sin necesidad de arrastrarlo a tu resumen. Imagina que estás estudiando insuficiencia cardíaca. No necesitas llenar de color los párrafos enteros sobre estadísticas de prevalencia, aunque sean interesantes. Lo que sí debes resaltar es la definición precisa, los mecanismos fisiopatológicos que explican por qué falla el corazón, los criterios diagnósticos que todo médico debe manejar y las líneas generales del tratamiento. Esa información es el esqueleto del tema. Lo demás son músculos y piel que puedes añadir después si lo requieres. Un ejemplo más. Piensa en farmacología. Si estudias los beta-bloqueadores, lo crucial es subrayar el mecanismo de acción, las indicaciones principales, los efectos adversos más relevantes y las contraindicaciones absolutas. No es necesario marcar cada dosis exacta o cada variación entre presentaciones comerciales, a menos que ese sea tu objetivo específico. Lo esencial es identificar lo que sirve para construir tu resumen y, más adelante, para resolver un caso clínico o responder un examen. Aquí entra un truco que transforma el estudio en algo más visual y organizado. El uso de un código de colores. Imagina un sistema sencillo: amarillo para definiciones, verde para mecanismos fisiopatológicos, azul para diagnósticos y rojo para tratamientos. Con el tiempo tu cerebro asociará automáticamente cada color con un tipo de información y al repasar, la página se convertirá en un mapa visual donde puedes ubicar lo importante en segundos. Este método no solo facilita la construcción del resumen, sino que convierte la revisión posterior en un ejercicio rápido y muy efectivo. Otra recomendación práctica: no subrayes en tu primera lectura. La primera vuelta debe ser de comprensión global, sin lápices ni marcadores en la mano.
Si empiezas a resaltar desde el principio, corres el riesgo de marcar cosas que parecen importantes, pero que después descubres que no lo eran tanto. En cambio, si haces una lectura completa, tendrás una visión panorámica y podrás subrayar en la segunda pasada lo que realmente merece ser rescatado. Este pequeño cambio puede ahorrarte horas de repaso inútil. También es importante recordar que menos es más. Un buen subrayado se reconoce porque, al volver a leerlo, puedes reconstruir la idea principal sin necesidad de releer todo el párrafo. Si subrayas casi todo, pierdes el sentido. Si subrayas lo justo, logras que cada frase marcada sea un punto de anclaje para tu memoria. Al final, el subrayado es como seleccionar los ingredientes de una receta. Si eliges bien, tu resumen será un plato nutritivo y delicioso, claro, ordenado y fácil de digerir. Pero si eliges mal, acabarás con una mezcla indigesta de datos que no te servirá para probar ni para practicar medicina de verdad. Por eso, subrayar es un arte, y dominarlo es uno de los pasos más estratégicos en el camino hacia un resumen efectivo. Cuarto paso, transformar información en ideas propias. El error más frecuente de los estudiantes es copiar frases textuales. Puede parecer un atajo, pero en realidad es un espejismo. Llenar páginas con palabras idénticas a las del libro no significa que las entiendas. El verdadero aprendizaje ocurre cuando procesas la información, la digieres y la expresas con tus propias palabras. Este paso obliga a tu cerebro a hacer un esfuerzo adicional, comprender antes de escribir. Y es justamente ese esfuerzo cognitivo lo que fortalece la memoria y transforma los datos en conocimiento real. Por ejemplo, si el libro dice: la hipertensión arterial es una condición caracterizada por la elevación sostenida de la presión arterial sistólica por encima de 140 milímetros de mercurio o diastólica por encima de 90 milímetros de mercurio, no lo copies tal cual. Reescríbelo como: la hipertensión es cuando la presión se mantiene alta de forma constante, superando los 140 sobre 90 milímetros de mercurio. El contenido es el mismo, pero la forma es tuya. Esa traducción personal es la que le da fuerza a tu aprendizaje, porque tu cerebro no está almacenando palabras ajenas, sino significados que ya filtró y reorganizó. Además, al usar tus palabras, tu resumen se convierte en un recurso único, hecho a tu medida, y esa personalización es lo que diferencia un resumen mediocre de uno efectivo. Piensa en esto. Si todos los estudiantes de tu clase resumieran el mismo capítulo, los resúmenes serían distintos. ¿Por qué? Porque cada uno procesa y entiende de forma diferente. Ese sello personal convierte tu resumen en la herramienta más adaptada a tu manera de aprender. Un truco útil es imaginar que explicas el tema a un paciente curioso o a un amigo que no estudia medicina. Si logras transmitirlo con sencillez y sin perder lo esencial, entonces sí lo comprendiste. Si al intentarlo notas que te trabas, que usas palabras vacías o que dependes de repetir lo que dice el libro, significa que necesitas volver y profundizar. Esa prueba de fuego, explicar en lenguaje sencillo lo complejo, es uno de los mejores métodos de autoevaluación. Otro beneficio de escribir con tus palabras es que reduces el riesgo de plagiar sin darte cuenta. Y aunque aquí hablamos de resúmenes personales, no olvides que en medicina la precisión importa. No basta con repetir de memoria. Repetir no es comprender. Expresar con tu lenguaje te obliga a reflexionar, a priorizar qué es esencial y a sintetizar. Estas dos habilidades, reflexión y síntesis, son la esencia del aprendizaje profundo, y son además las que un médico necesita cada día al enfrentarse a un paciente. Y si este consejo ya te está abriendo los ojos, entonces este canal es exactamente lo que estabas buscando. Así que aprovecha este momento para suscribirte, porque lo que viene va a seguir transformando tu manera de estudiar. Quinto paso: estructurar el resumen con claridad. Un buen resumen no es un bloque de texto interminable. Debe tener orden, porque la claridad no solo facilita el repaso, sino que también refleja tu nivel de comprensión. Cuando estructuramos, organizamos el caos, y en medicina el caos informativo es una constante. La lógica es tu mejor aliada, y lo mejor es que casi cualquier tema puede ordenarse bajo una misma secuencia: definición, clasificación, fisiopatología, clínica, diagnóstico y tratamiento. Esa secuencia funciona como una plantilla. No importa si hablas de neumonía, insuficiencia renal, anemia o cáncer de mama.
Siempre tendrás un punto de inicio, un desarrollo y un cierre. Por ejemplo, si tomamos neumonía, puedes comenzar con la definición, seguir con la clasificación, bacteriana, viral, comunitaria, nosocomial, explicar la fisiopatología, cómo se produce la infección y la respuesta inflamatoria, describir la clínica, síntomas como tos, fiebre, disnea y signos como estertores. Después los métodos diagnósticos, radiografía de tórax, cultivos, biomarcadores y finalmente el tratamiento. Ese orden le da a tu cerebro un camino claro, sin atajos confusos. Lo poderoso de esta plantilla es que no solo sirve para estudiar, sino también para responder preguntas clínicas. Si un profesor en una ronda médica te pregunta sobre insuficiencia cardíaca, puedes responder mentalmente siguiendo esa estructura. Primero defines, luego clasificas, explicas la fisiopatología, pasas a la clínica, mencionas los criterios diagnósticos y terminas con las opciones de tratamiento. No te quedas bloqueado porque ya tienes un mapa mental predefinido. Usar títulos y subtítulos dentro de tu resumen es fundamental. No solo porque divide la información en bloques manejables, sino porque crea un mapa mental que tu cerebro sigue con naturalidad. Nuestro cerebro ama los patrones. Cuando ves subtítulos, entiende que cada parte es un capítulo, y que dentro de cada capítulo hay ideas clave. Y si además acompañas cada sección con esquemas, listas jerárquicas o tablas comparativas, el efecto se multiplica. Imagina que debes estudiar las diferencias entre neumonía típica y atípica. Si lo escribes en párrafos largos, lo más probable es que al final todo se mezcle en tu mente. Pero si construyes una tabla con columnas que comparen agente causal, síntomas predominantes, hallazgos radiológicos y tratamiento, de inmediato tu memoria empieza a anclar las diferencias. Esa tabla será mucho más efectiva al momento de repasar, porque convierte lo confuso en contrastes claros y directos. Otra estrategia útil es usar jerarquías dentro de cada tema. Por ejemplo, si estás resumiendo los tipos de anemia, no te limites a enumerarlas. Ordénalas primero en anemias por producción deficiente, por destrucción aumentada o por pérdida de sangre. Luego subdivídelas en ejemplos: ferropénica, megaloblástica, hemolítica, hemorrágica. Esta jerarquía hace que la información se organice en niveles y no en una lista plana que cuesta memorizar. También es clave dejar espacios en blanco estratégicos en tus resúmenes. Un resumen atiborrado de información puede intimidar. En cambio, cuando separas secciones y dejas aire visual, tu cerebro descansa y procesa mejor. Recuerda que un resumen no es una copia del libro, es una versión destilada y clara que debe invitarte a leerlo, no a huir de él. Recuerda, la claridad es el alma de un buen resumen. Si tu resumen se siente enredado, no está cumpliendo su función. Cuando logras estructurar bien, tu resumen no solo se convierte en una herramienta de estudio, sino en una guía práctica que puedes consultar una y otra vez, tanto en el examen como en la vida clínica real. Sexto paso: incorporar elementos visuales. En medicina, lo visual es clave. Las palabras son útiles, pero los esquemas, mapas conceptuales y diagramas hacen que la información se grabe con más fuerza. Cuando solo lees un párrafo largo, tu mente puede confundirse, pero cuando transformas esas ideas en imágenes, la información se convierte en algo tangible, fácil de recordar y casi imposible de olvidar. Por ejemplo, una tabla comparando insuficiencia cardíaca derecha e izquierda es mucho más clara que 3 párrafos describiendo diferencias. En una sola mirada, puedes ver que la derecha se asocia a edemas periféricos y la izquierda a disnea y congestión pulmonar. Eso se queda grabado porque tu cerebro procesa los contrastes de manera instantánea. Otro caso: un mapa conceptual sobre la cascada de coagulación. En lugar de perderte entre descripciones textuales, puedes visualizar la secuencia de factores activándose uno tras otro, como fichas de dominó que caen en orden. Esa imagen se te queda y se activa en tu mente cuando la necesitas. Aquí entra el concepto de dual coding. Cuando combinas texto e imágenes, tu cerebro procesa la información en 2 canales distintos, lo que mejora la retención y duplica las posibilidades de recordar. Por eso, no dudes en integrar dibujos, gráficos o hasta mnemotecnias visuales. Una caricatura, un color llamativo o una flecha estratégica pueden hacer la diferencia entre recordar un detalle clave o dejarlo pasar. Y algo importante, un buen esquema no necesita ser una obra de arte. Nadie te pide que seas un ilustrador médico profesional. Basta con que sea entendible para ti. Puedes usar flechas, círculos, colores, abreviaciones, recuadros o hasta garabatos rápidos. Lo relevante es que cuando lo veas, tu cerebro recupere la información completa.
como si al encender un interruptor se iluminara todo el circuito del conocimiento. Además, integrar imágenes no solo ayuda a memorizar, sino también a relacionar. Ver la cascada de coagulación en un esquema te permite conectar cada factor, mientras que leerlo en párrafos lo vuelve abstracto y difícil de retener. Lo mismo ocurre con el ciclo de Krebs, los pares craneales o las clasificaciones de tumores. Son temas que pueden parecer intimidantes si solo los lees, pero que se vuelven manejables cuando los transformas en diagramas claros. Un último consejo: guarda tus esquemas junto a los resúmenes. No los veas como un complemento opcional, sino como parte esencial de tu sistema de estudio. Así, cada vez que abras tu resumen, tendrás no solo palabras, sino también imágenes que te guíen y refuercen lo aprendido. Séptimo paso: revisar, actualizar y usar el resumen. Un error común es hacer el resumen y guardarlo en un cajón, como si fuera un trofeo que se muestra una vez y luego se olvida. Pero la verdad es que el resumen no es un fin en sí mismo, es una herramienta. Y como toda herramienta, solo cobra valor cuando la usas. Imagina que compras un estetoscopio y lo dejas guardado en su caja. No importa lo sofisticado que sea, si nunca lo cuelgas en tu cuello ni lo colocas sobre un paciente, no te servirá de nada. Lo mismo ocurre con tus resúmenes. La clave está en integrarlos a tu rutina de estudio. Úsalos antes de las clases para tener una idea clara de lo que vas a ver. Úsalos después de las prácticas clínicas para reforzar lo que observaste en los pacientes. Y, por supuesto, conviértelos en tu arma principal en las semanas previas a los exámenes. El resumen es el punto de encuentro entre la teoría del libro y la práctica de tu memoria. Pero hay algo más. La medicina está en constante cambio. Lo que hoy es válido, mañana puede quedar obsoleto. Las guías se actualizan, los criterios diagnósticos se refinan, los tratamientos evolucionan. Por eso, tus resúmenes también deben actualizarse. No se trata de volver a empezar de cero cada semestre, sino de mantenerlos vivos, listos para adaptarse a la nueva evidencia. Piensa en ellos como en una aplicación. Siempre necesitan una versión mejorada. Por ejemplo, antes la clasificación de la hipertensión incluía el término prehipertensión. Hoy, en las guías de la AHA, esa categoría desapareció y ahora se habla de presión elevada. Lo mismo ocurre con patologías como el infarto agudo de miocardio. Lo que antes se llamaba angina inestable, ahora se agrupa en un espectro más amplio de síndromes coronarios agudos. Si tu resumen sigue usando conceptos viejos, estarás estudiando algo obsoleto, y eso puede traerte problemas en un examen clínico o, peor aún, en tu futuro ejercicio profesional. Actualizar no es opcional, es parte de tu responsabilidad académica. Y aquí hay una ventaja extra. Cuando revisas y modificas un resumen, no solo corriges el contenido, también lo refuerzas en tu memoria. El simple acto de reescribir un criterio, tachar un tratamiento y reemplazarlo por uno nuevo, consolida la información de una manera mucho más profunda que leer pasivamente un párrafo. Otro punto clave es la autoevaluación. Tus resúmenes no deben ser solo para leerlos, sino también para usarlos como base de preguntas rápidas. Tápate una parte de la tabla y trata de recordar el resto. Cierra los ojos y reconstruye el esquema mentalmente. Haz que tu resumen te rete, no que te duerma. Recuerda, un resumen que no usas se convierte en papel muerto. Un resumen que revisas y actualizas se convierte en conocimiento vivo. Y el conocimiento vivo es el que te acompaña en el hospital, el que surge en tu mente cuando un profesor te pregunta en plena ronda, el que se activa cuando un paciente necesita de ti. Hoy hemos recorrido un camino completo sobre cómo transformar el estudio de medicina en una experiencia más clara, ordenada y efectiva. Vimos que resumir no es copiar, sino interpretar. Que no se trata de abarcar todo, sino de seleccionar lo esencial. Que el objetivo define la forma, que las fuentes de calidad son el cimiento, que subrayar es un arte, que usar tus palabras es clave, que la estructura da orden, que lo visual potencia la memoria y que revisar y actualizar mantiene todo vigente. Ahora la decisión es tuya. Puedes seguir enfrentando la carrera como un mar interminable de información, o puedes tomar el timón y convertir esos datos en conocimiento manejable. Los resúmenes efectivos son el puente entre la teoría y la práctica, entre el caos y la claridad, entre el esfuerzo inútil y el aprendizaje real. Si este contenido te ayudó a ver con nuevos ojos la manera de estudiar medicina,
Entonces este es el momento de actuar. Suscríbete al canal para seguir recibiendo estrategias que van a multiplicar tu rendimiento. Deja un comentario contándonos qué técnica de resumen piensas aplicar primero y comparte este video con tus compañeros, porque no hay duda de que más de uno lo necesita. El futuro médico que serás comienza con los hábitos que eliges hoy. Y hacer resúmenes efectivos no es solo una técnica de estudio, es un acto de responsabilidad con tu propia formación y con los pacientes que algún día confiarán en ti.